un capítulo más de Testigos de la Historia, este programa que recoge los testimonios de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Y hoy me da mucho placer darle la bienvenida a Joaquín Chayín, expreso político. Joaquín cayó preso en 1961. Lo condenaron a 19 años de prisión. O sea, de los 20 a los 39, como se dice, lo sacaron de circulación. Recorrió todas las cárceles infrahumanas de ese país. ¿Y qué no habrá visto en esos 19 años? ¿Qué no habrá padecido su familia? Así que gracias, Joaquín, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Joaquín, ¿cómo comienza este calvario tuyo? Porque cada cubano de verdad que es un libro. Hoy me trae, y después vamos a hablar de esto, de el Mijaíl, un campo Mijial, un campo de concentración infame, hasta por ahí. Pero cuéntanos un poco de cómo con 19 años caes preso. Pues me gradué exactamente el 20 de diciembre de 1960 en la técnica industrial de Rancho Villero, donde terminé mis estudios, y ese mismo día salí para Camagüey, mi provincia. Llegué a mi casa y mi mamá, que su esposo en ese momento, Raúl Salas Cabrera, estaba preso político porque pertenecía a la Rosa Blanca y había conspirado contra el gobierno que comenzaba entonces. Ese es el grupo que funda Rafael Díaz Valar. Exacto. Entonces, pues, ella continuó los trabajos conspirativos y los trabajos contra el gobierno comunista, y me informó de que había preparado un grupo para un alzamiento en Escambray. Yo me sentí muy mal si no participaba, porque si eran muchachos mayores que yo, pero por lo menos llegaba en el momento, y entonces pues me involucré, y así fuimos para Santi Espíritus el día 30 de diciembre del año 1960, y hice contacto con las personas que ella me indicó allá en Santi Espíritus. Tomás Sangil, que después fue segundo jefe y después también jefe del Cambrai, a la muerte de Ramírez. Pues así estuve en la casa de Tomás Sangil, que me dio todas las instrucciones y todas las fórmulas y las facilidades, el transporte para que nos llevaran al Escambray. Éramos un grupo de 6 personas, 5 más yo, y nos mandó para Escambray el día 31 de diciembre del año 60. Llegamos a la comandancia esa noche tarde, y allí pues conocí al jefe del frente, el comandante Ramírez, y conocí a Tomasito Sangil, de cuya casa había salido aquel mismo día, y empezó allí la lucha armada. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el Escambray antes que cayeras preso? Estuve 3 meses casi en el Escambray. Muchas de las personas que tú mencionas lo fusilaron después. Todos murieron hasta aquí. Tomasito Sangil, el comandante Ramírez, pues también lo mataron en combate. No es Porfirio, es bueno, después te acuerdas. Sí. Entonces, pues sí, murieron en combate allí en el Escambray. Ahora, ¿cómo era, por ejemplo, cómo eran esos campamentos? ¿En qué condiciones estaban ustedes? Porque me imagino que eran unos pocos en contra de todo un ejército. Sí, eso era, la comandancia era una finca de un cafetal. Allí en medio del cafetal, en una pequeña colina, estaba la casa,
y allí esa era la comandancia. También estaba allí Gelacio Laborit, que era el que operaba una ametralladora 30 calibres, que es el arma más poderosa que teníamos en ese momento. Y eso... Yo creo que cuando uno escucha estas cosas es que te das cuenta cuánto arriesga el ser humano por la libertad, porque si tú te pones a analizar fríamente qué vamos a hacer unos cuantos en una finca en contra de todo un ejército, de todo un país en función de eliminar a sus enemigos. Y por eso es que la libertad es tan valiosa, y por eso es que cuando las personas están dispuestas a pagar el precio, no le importa, te costó 19 años en prisión. 18 años exactamente, o un poquito más, porque ya digo... Y yo me imagino, en medio de esto, en algún momento te arrepentiste de lo que habías hecho. No, al contrario, cada vez me sentía más justificado de estar en la lucha por ver las cosas cómo iban empeorando en el país, y me sentía involucrado dentro de la lucha. Ahora, una vez que caes preso, ¿qué pasó con tu mamá? Bueno, sucede que... ¿El padrastro cuánto tiempo cumplió? Cumplió 6 años. Sucede que en unos días después de nosotros llegar al Escambray, porque el grupo lo separaron, Osvaldo Ramírez. Osvaldo Ramírez, a mí también se me olvidó, ¿verdad? Osvaldo distribuyó los 5 o 8 muchachos en distintas guerrillas, y como 15 días después, más o menos, de estar allí, nos enteramos que una de esas guerrillas había tenido un encuentro y que habían capturado a uno de los muchachos que habían ido conmigo. Ese muchacho, desgraciadamente, no pudo sufrir los interrogatorios, y entonces pues mencionó a mi mamá como la persona que había preparado ese alzamiento. Y por supuesto fueron allá a mi casa y la apresaron inmediatamente. Como cosa curiosa, pues un hermanito mío que tenía un año y no tenía 2 años todavía, lo dejaron solo ahí en la casa, con la puerta abierta. Se llevaron a mi mamá, y el niño salió para la calle y estuvo por ahí hasta que los vecinos, por suerte, los recogieron y se los entregaron a la familia. Qué horror. Yo comentaba eso el otro día igual con Aneta Escandón, como ella se la llevaron de madrugada y tenía niños de meses en la cama, niños de 1 y 2 años. Y pasó el otro día también con otra pobre mujer que arrestaron. ¿Y cuánto tiempo estuvo tu mamá presa? Estuvo como 2 años presa allí en Topes de Collante. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Hilda María González García. Esa es otra cosa, el presidio de mujeres en Cuba ha sido largo, inhumano, con una cantidad de mujeres. Entonces, en este tiempo que tú estabas preso, tu mamá estaba presa también. También, bueno, hasta que llegué a Isla de Pino, más o menos, sí, hasta que me pasé un tiempo en Isla de Pino, fue que la soltaron, y le dieron, era por prisión domiciliaria en realidad. Le dieron por prisión domiciliaria porque le quitaron la casa, y le dieron por prisión domiciliaria la casa de la familia, que era una colonia de caña en el Central Senado, y de allí pues salió, a pesar de que le dieron prisión, ella salió de allí cuando ya caí en Isla de Pino, y entonces fue y se mudó completamente para Isla de Pino para poder atender al esposo y al hijo que estaban allí en Isla de Pino. Ahora, de todas las prisiones que pasaste, yo me imagino, bueno, ella por lo menos se pudo mudar ahí, porque para muchos ir tan lejos no podían. No. Ahora, de todas estas prisiones, estuviste en La Cabaña, en Isla de Pino, estuviste en Sí, en el G2, que fue el primero, que fue donde hicieron todos los interrogatorios. Y en este campo de concentración. El Migial. El Migial, estuviste también ahí. Sí. ¿Cuál fue de todas estas la peor de las prisiones? Lógicamente la peor de todas es Isla de Pino. Aunque el Migial como campo de concentración, y yo como le llamo recluso, y convirtiéndome en recluso esclavo, como lo llamo yo. Ese es un recluso esclavo porque lo llevan a trabajar en contra de su voluntad y en contra de mí, porque no estoy sancionado a trabajo forzoso, ni mucho menos.
En la condena no aparece eso. Bueno, a ellos que le importa las condenas. Yo estaba contando ayer que los certificados de fusilamiento nunca decía que lo habían fusilado, decía que había muerto por sangramiento excesivo. Sí. No digo yo si te llenaron de disparos de los pies a la cabeza. Claro, pues esas son las situaciones más difíciles, la Isla de Pino, por el lugar donde estaba, porque en las condiciones que eran, y después los campos de trabajo forzados, que es peor todavía. Esa era la situación que tenían en Isla de Pino, y precisamente por eso en la época se hizo el Migial, porque en la época una campaña de derechos humanos muy grande, basada y dirigida para defenderlo a los presos políticos en Isla de Pino, obligados a trabajo forzado, todas las golpizas, todos los asesinatos que se cometían allí, pues entonces se cerró Isla de Pino, pero como digo, sería ingenuo pensar que Fidel Castro iba a cerrar esa situación y no iba a tener... Y no iba a haber otro por todo por favor, un país que llegó a tener un número excesivo de prisiones, que las tiene todavía, y que encarcela como si fuera nada. Vámonos a una breve pausa y regresamos con Joaquín Chayín. Vamos a hablar un poco del Migial, que tú has escrito un resumen de lo que sucedió allí. Joaquín Chayín, 27535, ese fue tu número. 27535 en Isla de Pinos. 27535. Vámonos a una pausa y regresamos. Testigos de la historia. A mí me da un poco de tristeza porque me hace recordar cosas que uno dice, a los niños de 8 años no se les olvida todo, pero no. Hay momentos en la vida que pasa una situación y no se olvida. Y estamos hablando de su recorrido por 19 años en las prisiones. Yo digo, cuando ya uno ve las cosas que se están cometiendo, los crímenes que se están cometiendo en Cuba, el asesinato de este joven que dijeron que se fugó durante un interrogatorio, y que después él se suicidó con una piedra de 40 libras dentro del pantalón, que te das cuenta de que no han dejado de cometer crímenes. Yo digo que la complicidad con el régimen de Cuba es criminalidad, pero es que lo fue desde el primer día. Y lo fue desde el primer día porque estos hombres y mujeres estrenaron esa revolución con los fusilamientos, las cárceles. Joaquín escribe un testimonio de lo que es el Migial, que es este campo de concentración infame. Y aquí dice, fuimos trasladados en transportes completamente cerrados, precisamente para que no supiéramos a dónde íbamos. Esto es como cuando los nazis en Alemania, esto es lo que hizo un Osmani Cienfuegos, encerrando a brigadistas en una rastra, 100 y pico de hombres que estuvieron a punto de morir y 9 de ellos murieron asfixiados. Estos son los crímenes de este régimen, no de ahora, de cuando estaban muchos celebrando la revolución, de cuando iban los intelectuales a alzar su copa y a brindar por la revolución. Del cuadro de mando de Migial podemos destacar el director jefe, primer teniente del Ministerio del Interior, Chío Mulet, era de Holguín. Había asesinado a su esposa y como reconocimiento a sus sanguinarios méritos le confiaron la vida de 2000 reclusos para que se hartara de sangre. ¿Qué se podía esperar después de esto? Joaquín, el Migial me dices que estaba entre Las Tunas y Puerto Padre. Sí. En un terraplén que entroncaba allí con la carreterita esa, más o menos a casi 2 kilómetros estaba el Migial. Y como digo, había sido una granja para la enorme proyecto porcino del que tanto sí, de que ninguno funcionó. Todos los proyectos eran magnos, pero ninguno funcionaba. Claro, tirados al aire. En medio de esto eran asesinatos, golpizas, maltratos, atrocidades cometidas contra los presos políticos, de los planes de trabajo forzado desde Isla de Pino, que supuestamente
Bueno, como tú dices, sí, llegó un momento que la cerraron, pero trasladaron estos campos a otros lugares. Claro, claro. La rutina en un campo de concentración de trabajo forzado, escribe Joaquín, me imagino que fue y quizás siga siendo la misma para todos. De pie a las 5 de la mañana, conteo general de los recloesclavos, aseo general, formación para tomar el desayuno, agua con azúcar, caliente si es posible y las circunstancias lo permitieran, un trozo de pan según la época. Este desayuno lo servían al subir a las guarandingas. ¿Qué cosas eran las guarandingas? Las guarandingas fueron unas carretas que trajeron soviéticas que tenían 2 cestas y recogían las cañas picadas por las combinadas hechas en la Unión Soviética. Pero como eran para presos, pues la forraron en metal completamente por los 4 costados, o sea, con una puerta para entrar nada más. Y entonces, no sé, lo único que había libre era el techo. Ya te da una idea de por qué nada podía haber funcionado en Cuba. La Unión Soviética le daba carretillas para ayudar en la zafra y las utilizaban para la represión y el transporte de los presos. Entonces, nada lo usan en Cuba para lo que es necesario. Si hubieran usado las carretas, hubieran a lo mejor resuelto la zafra. Ninguna zafra llegó a donde prometían y terminaron acabando con la industria azucarera de Cuba. Como digo allí, estaba allí, estábamos en los terrenos de los centrales Chaparra y Delicia, 2 de los más grandes centrales de Cuba, de los que más molían, y lo convirtieron en chatarra, que es lo que lo ha convertido todo. Fueron 2 de los 123 centrales que están sencillamente enterrados en el cementerio de la que fue azucarera de Cuba. Dignos de recordar son los hermanos adventistas del Séptimo Día. Cuando llegó el sábado y lo sacaron, machetes en mano, como todos los días, a trabajar, ellos se apartaron formando un grupo. El teniente Illa vino llamado por los guardias. Los adventistas le explicaron que su religión les impedía trabajar los sábados. Illa llamó a los guardias y los cargaron uno a uno y los metieron en las guarandingas. O sea, las guarandingas jamás transportaron caña, transportaban presos. Sí, transportaban caña, pero lo usaron también para transportar presos. Eso fue. Qué barbaridad. Por eso es que ese país no puede funcionar ni las industrias, no pueden funcionar nada, porque nada lo han utilizado para lo que lo tienen que utilizar. Entonces, esto era la vida de 2.000 hombres en manos de un asesino. Así bien. Imagínense ustedes qué no se cometió ahí de atrocidad. Claro, como el asesinato que se cometió con López, que sencillamente se salió del cordón para orinar. Y ahí le metieron un tiro, sin más allá ni más acá, y alegaron que era una fuga. Así ese fueron uno de los más tristes episodios de allí. Bueno, pues así se transcurrían año tras año y los hombres cumplían 20 años, 19, 18, 10, 12, 5, no me importa, ni uno, no tenían que haber estado ni un solo día preso. Pero esa es la situación en Cuba. Esto no es de ahora. Ahora no es que están violando los derechos humanos, los están violando desde el primer día de la revolución, la primera semana de la revolución. Raúl Castro personalmente mandó a acabar una zanja donde fusilaron ahí a 72 hombres. Primera semana, donde una madre perdió a sus 3 hijos en 2 días. A 2 se lo fusilaron y el tercero, cuando se enteró al otro día que salió a la calle a gritar en contra del sistema, lo mataron como un perro. Así que esa es la historia de Cuba. Tan criminal fue apoyarla en aquel momento como sigue siendo apoyarla en este momento. Pero lamentablemente ese ha sido el gran error del pueblo cubano. La noche más oscura de Cuba comenzó ese 1 de enero de 1959. Completamente. Qué horror. Cuando saliste, ya pudiste, tu mamá pudo también salir de Cuba o no pudieron salir. No, primero ella salió, yo estando todavía preso.
por suerte. Y entonces ya en el año 79, cuando yo salgo, pues prácticamente vine directo para acá ya y nos juntamos aquí en Miami. Después ya te digo, de 18 años de pasar por todo eso. Bueno, Joaquín, gracias por venir y compartirlo con nosotros. ¿Quisieras agregar algo más? Por supuesto que es muy importante y sobre todo en este momento que creo que estamos en la peor fase del comunismo cubano, que se haga todo lo posible por protestar, por llevar a un movimiento nacional que acabe con esta tragedia que ya lleva más de 60 años. Eso es lo más importante. Bueno, y ojalá que surjan valores como los que tuvieron ustedes de enfrentar aquello a pesar de todos los riesgos. Gracias a Joaquín Chayín, expreso político, por darnos su testimonio aquí en Testigos de la Historia. Gracias a usted. Testigos de la Historia.